Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Como les mencioné el miércoles, o a los que fueron, el auxiliar del día miércoles abarca harta parte de la materia y estaba bastante larga. Y entonces, como que alcanzamos a hacer dos ejercicios, así que, como les dije, igual tenía pensado grabarles un video, por eso ese día como que fuimos con calma y quería que se entendiera bien, pero si no entendieron ese día o los que no fueron, pueden revisar este video y vamos a hacer, ojalá, todos los ejercicios. ¿Ya? Eso. Por supuesto, cualquier duda o consulta, si algo no se entiende, pueden preguntar por el foro o mandarme correo. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio, que nos dan un campo vectorial y nos dicen calcular el trabajo de este campo vectorial sobre el arco más corto de la esfera que va desde el punto A hacia el punto B. Es decir, nos piden calcular el trabajo sobre esta curva, pero orientada de esta manera. ¿Ya? El hint que nos dan es que debemos considerar la siguiente superficie. Y si nos piden calcular un integral de trabajo y nos están dando una superficie, eso indica Stokes, ¿ya? Eh, ¿Cómo cachar cuando no usar Stokes? Bueno, este tipo de ejercicios, si le están dando una superficie y te están pidiendo un trabajo, pucha, quizás sería buena idea usar Stokes. O lo otro es que la integral de línea queda media fea. Este en particular no lo sé cómo queda, pero tengo la intuición de que debiese quedar fea porque si uno intenta parametrizar esa cosa, de hecho, les dejo propuesto cómo se parametriza, porque a partir de la parametrización que nos están dando en el enunciado de la superficie se puede obtener la de la curva en particular. Eso es algo que hablamos en auxiliar, hay que considerar un U fijo. Bueno, como decía, tengo la intuición de que a partir de esa parametrización, este campo vectorial en esa parametrización va a quedar medio feo y la integral de línea quedaría bien fea, ¿ya? Cosa que no pasa si uno considera esto. Entonces, dicho eso, ya vemos esta superficie S, ¿ya? S va a ser la superficie, quizás lo voy a escribir de otro color. Eh, Fíjense que nosotros, para ocupar Stokes, eso va a generar una integral de superficie y por lo tanto debemos obtener una normal, o sea, tener una dirección de la normal, y esa tiene que respetar el recorrido de la curva, ¿ya? En particular que nos están diciendo que la curva se tiene que recorrer de esa manera, es decir, así, hacia allá. Por lo tanto, siguiendo esa orientación, debemos considerar también esta curva, pero en esta dirección, ¿ya? Y por regla de la mano derecha, entonces, la normal de la superficie debe estar orientada hacia allá. ¿Ya? Y esa, de nuevo lo voy a hacer con otro color. Pésimo color. La normal. En particular, fíjense que la componente de la normal en X debiese ser positiva y la componente en Y debiese ser negativa. ¿Ya? La componente en Z no es tan directo, de hecho pareciera que debiese ser cero, pero no estamos seguros. Pero lo que sí estamos seguros es que la componente en X tiene que ser positiva. ¿Ya? Entonces usaremos Stokes. Para ello, consideremos la superficie. Bueno, ¿y por qué estoy también considerando como estas curvas de aquí? Porque recuerden que Stokes es relaciona una integral de superficie sobre S y sobre todo su borde. En este caso, su borde son estas tres curvas, la que va hacia allá, la que va hacia acá y la que va hacia allá. ¿Ya? Así que sí o sí van a aparecer esa integral. Entonces, consideremos la superficie S, bueno, que es ver figura, ¿cierto? Notamos que el borde son, como bien dijimos, la unión de tres curvas. Uno es el arco AB, que es la que queremos, unión la recta BO, donde BO denota la recta que parte desde el punto B hacia el origen, es decir, así, y la que falta que va desde el origen hacia el punto A, ¿ya? Que también es una recta, la que va así. Notemos que F es C1, porque es simplemente una expresión como polinómica en cada coordenada,
En particular ese uno en la superficie y en su borde. Ese además es regular orientable, esto por ver entre comillas, pero ya ustedes debiesen cachar cuando eso pasa. En particular, esta cosa se obtiene al fijar las coordenadas esféricas en teta. Como que si yo fijo teta y restringo los dominios de los demás, phi y el radio, me da esa superficie. Y de hecho de ahí sostiene la parametrización que nos dan en el GIMP, ¿ya? Entonces, esto es regular orientable, se hereda en verdad de la esférica, ¿ya? Si no, por ver, porque vamos a ver que la parametrización efectivamente nos da que es la superficie orientable. ¿Y por qué y orientable por qué? Porque, bueno, aquí quizás por el dibujito, hay una normal bien definida para todos lados, ¿ya? Quizás por el dibujito ahí, pero después lo vamos a ver bien. Con borde, con borde, ¿cierto? Una curva cerrada, simple. ¿Sí? ¿Por qué cerrada, simple y regular por pedazos? Porque es la unión de dos rectas y un arco de curva, un arco de curva que está sobre la esfera, ¿ya? Irregular por pedazos. Y eso es suficiente para decir todo. ¿Sí? Es la unión de dos rectas y el arco sobre la esfera. ¿Ya? La normal que vamos a considerar respeta el sentido, respeta el sentido de la mano derecha, ¿sí? Esto en verdad lo vamos a corroborar más adelante, pero esto tenganlo en mente, como que la normal que van a considerar tiene que respetar el sentido de la mano derecha con respecto a cómo se recorre la curva, ¿ya? Entonces, por Stokes, aquí corroboramos toda la hipótesis, tenemos que la integral de superficie del rotor es igual a la integral de curva sobre el borde, pero como este borde es la unión disjunta de tres curvas, esto no es más que eh, tres integrales, ¿cierto? De línea, una sobre el arco AB, otra sobre la recta BO y otra sobre la recta OA, ¿sí? ¿Cuál es la que queremos? Esta, ¿ya? Dicho eso, el problema se reduce a calcular la expresión uno que va a ser la integral de superficie, la expresión 2 que va a ser la integral sobre la línea BO, y la expresión 3 que va a ser la integral sobre la recta OA, ¿ya? Y por lo tanto, lo que queremos no más que la expresión uno menos la expresión 2 menos la expresión 3, ¿ya? Así que partamos con calcular la expresión uno. De acuerdo con el hint, bueno, para calcular uno necesitamos la parametrización de S, y S se parametriza por eh, sigma de U, B igual a 3 quintos U seno de B, 4 quintos U seno de B y U coseno de B, ¿ya? Con U 0,5 y B 0 pi medios. ¿Sí? Como les dije antes, si lo matraquean o lo piensan un poquito, U viene desempeñando el radio y B viene desempeñando el papel de phi en las coordenadas esféricas y, bueno, esta proporción se tiene de esférica fijando θ, ¿ya? Bueno, ¿qué necesitamos para calcular la integral de superficie? Necesitamos derivar. Esto denota derivada con respecto a U de la parametrización. Y esto no es más que 3 quintos seno de B, 4 quintos seno de B y coseno de B. ¿Sí? Porque todas estas cosas son constantes con respecto a U, aquí, ¿ya? Y derivando con respecto a B,
la parametrización. Bueno, 3 quintos U es una constante para V, pero la derivada del seno es coseno, ¿sí? Asimismo, la segunda coordenada queda 4 quintos U coseno de V, y la última, bueno, U es una constante con respuesta a V, y la derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Luego, necesitamos el producto cruz de esta cosa, que es hacer itongo, poner cada componente, ¿cierto? Vamos un seno de B. Esto es un U, me quedó feo. Ya, esto es jototongo, catongo. Entonces, esto va a quedar en itongo, tengo que hacer cruzado, sacar determinante y restarle el otro cruzado. Entonces va a quedar 4 quintos seno de B por, por menos U seno de B, eso me queda un seno de B cuadrado, menos coseno de B por 4 quintos de U coseno de B. Eso me queda un coseno de B cuadrado. ¿Ya? En J tongo queda menos 3 quintos seno de B 3 quintos seno de B por menos U seno de B. De nuevo, eso queda 3 quintos seno de B al cuadrado U con un menos, ¿cierto? Eh, y el otro queda menos 3 quintos U coseno de B al cuadrado. ¿Ya? Y este menos de aquí es porque estamos avanzando en las columnas al calcular este determinante. Y la última coordenada, Catonco, queda 3 por 4, 12, partido en 25. Sí. U coseno de B, seno de B, menos 12 partido en 25, U coseno de B, seno de B. ¿Ya? Entonces, haciendo la típica, esto queda menos 4 quintos U seno de B al cuadrado más coseno de B al cuadrado. El segundo queda menos, menos 3 quintos U seno de B al cuadrado más coseno de B al cuadrado. Y la última queda cero, porque estas expresiones son iguales. Y bueno, seno cuadrado más coseno cuadrado es simplemente uno, así que esto queda menos 4 quintos U, 3 quintos U, cero. ¿Ya? Ahora, esta cosa trae problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la normal, notar que la normal es tal que tiene que tener una componente positiva en la coordenada X, ¿sí? Sin embargo, esta cosa que tiene que tener la misma dirección de la normal, tiene una coordenada negativa en la componente X porque U es positivo, ¿ya? Eh, Eso siempre, no sé, tienen que fijarse en eso, ¿ya? En verdad no les va a tomar más de 1 o 2 minutos fijarse que esta cosa tiene buen sentido, ¿ya? Por lo tanto, en el cálculo, sabemos que esta cosa es paralela a la normal, en el sentido de que la normal es esto por una constante positiva, que es esto normalizado simplemente. Por lo tanto, sabemos que la dirección de la normal tiene que ser esto o menos esto, ¿ya? Entonces, en el cálculo debemos considerar menos eso, porque esta es la mala dirección, ¿ya? Entonces, en el cálculo debemos considerar menos esta cosa. Ya, bacán.
Lo que nos falta ahora es calcular el rotor. Entonces, bueno, y esto da 4 quintos U menos 3 quintos U, 0. Bien. Por otro lado, ahora calculamos el rotor. Esto es itongo, jototongo, catongo. Luego poner derivado con respecto a cada coordenada. Y luego es x1 más de 2z más y, 2y más x y más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, en itongo es derivado con respecto a y esta expresión, que es 1, y menos derivado con respecto a z de esta expresión, de 2y más x, eso es 0. ¿Ya? Luego j es menos derivado con respecto a x de y más x cuadrado, y eso es 2x, ¿cierto? Y luego menos derivado con respecto a z de esta expresión acá, que pueden chequear, es también 2x. Finalmente en catongo, derivado con respecto a x de esto, que es 1, y derivado con respecto a y de esto, eso también es 1. ¿Sí? Así que esto queda 1, 0, 0. Con esto, la expresión 1, que recordemos la integral de superficie del rotor, es, bueno, el rotor, ¿cierto? Escrito en la parametrización y aquí tenemos que considerar el otro orden, ¿sí? El que dijimos aquí, ese, ¿ya? Por el tema de la normal, ¿sí? du db y du va 0,5 y otro va de 0 a pi medios, ¿ya? El rotor es constante, así que queda igual, queda 1, 0, 0, producto punto, ¿cierto? Esto producto punto, con 4 quintos u menos 3 quintos u 0 du db, y eso no es más que 0 pi medios 0,5, 4 quintos u, porque las demás coordenadas se mueren con los ceros del 1, 0, 0, y eso es integral entre 0 pi medios de b, 4 quintos, ¿cierto? Integral entre 0,5 u de u, y eso es 4 quintos por pi medios por 25 dividido en 2, si es que no me equivoco, ¿sí? Estos dos se mueren, aquí se muere un 5 y queda 5 pi. Súper. Vamos con la segunda. Vamos con la expresión 2. Bueno, la recta BO se parametriza por eh, RT igual, como es una recta entre dos puntos, sabemos al tiro que es punto inicial más t veces punto final menos punto inicial, ya donde este O denota el origen, ¿sí? Y esto no es más que 0, 0, 5 menos 5t, y el t tiene que estar entre 0 y 1. Bueno, el L' de t no es más que 0, 0 menos 5, y f de R de t, como estas coordenadas son 0, se pueden dar cuenta que todo se va a ir a 0, ¿ya? Cuando lo evalúan. Sí, pueden chequearlo, no es tan difícil. Por lo tanto, no hay que hacer ningún cálculo, esto al tiro es f de R. Esto al tiro es 0 porque f es 0 en esta recta. ¿Sí? Listo. Vamos con la última. De la misma manera, la recta OA se parametriza por punto inicial, ¿cierto? Más t veces punto final menos punto inicial. Y eso no es más que t veces a, que es 3t, 4t, 0, con t entre 0 y 1. Ya. De aquí entonces, R',
es 340 y f r de t es, queda 3t más 4t, 8t más 3t y 4t más 9t cuadrado. Ya pueden chequearlo. ¿Sí? Entonces, la expresión 3 que es esta integral de trabajo, ¿cierto? Por definición, no es más que, bueno, 3t más 4t es 7t, luego 11t y 4t más 9t cuadrado. Esto es f de red, ¿sí? Estoy al tiro eh, reemplazando. Producto punto con R', que es 340. ¿Sí? Esto es R'. dt integral sobre todo dominio T. ¿Ya? Bueno, acá porque esto simplemente queda 21t más 44t más 0, ¿sí? Y eso no es más que 65 veces la integral de t de t, y eso es 65 medios. ¿Ya? Por lo tanto, la integral que buscábamos desde un principio, el arco AB, recordemos, era 1 era 5pi, menos 2 que es 0, menos 3 que acabamos de calcularlo, 65 medios. Eso es todo. Ya, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Vamos con la P2. En la P2 nos dan el siguiente campo vectorial. Y esa es la superficie dada por la elipsoide. ¿Sí? Aquí podemos, sin pérdida de generalidad, suponer que A, B y C son positivos por un tema de que uno mira los coeficientes al cuadrado. ¿Sí? Y recuerden que cuando está al cuadrado, como que el signo no importa, vamos a considerarlo simplemente positivo para que después no tengamos problemas con valor absoluto y esas cosas. ¿Ya? En la parte A nos piden una parametrización regular de la superficie. Fíjense que uno tiene aquí x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, pero está al x le molesta el a cuadrado, al y le molesta el b cuadrado, y al z le molesta el z cuadrado para ocupar directamente esféricas. ¿Ya? Pero considerando que tenemos igualmente un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, vamos a usar esféricas modificadas. ¿Sí? Entonces podemos usar una parametrización inspirada en las esféricas, es decir, esféricas modificadas, ¿sí? Entre comillas, o una parametrización o inducir una parametrización que está inspirada en las esféricas, ¿sí? Es decir, x va a ser igual a un radio por el seno de phi coseno de teta, y va a ser igual a un radio seno de phi coseno de, perdón, seno de teta, y z va a ser igual a un radio coseno de phi. ¿Sí? Aquí en principio R está libre, phi está entre 0 y pi y teta está entre 0 y pi. ¿Ya? El tema, pues, para que no cumpla la ecuación, como el x al cuadrado le está molestando un a cuadrado, ¿sí? Lo está dividiendo, y esa es buena idea considerar aquí entonces multiplicarlo, ¿sí? Porque con eso, cuando yo lo elevo al cuadrado y lo divida por a cuadrado, se va a morir el a. ¿Sí? De igual forma, al i y el z le pongo un b y un c respectivamente. ¿Ya? Entonces, veamos, con esto se dan cuenta que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y yo lo divido por a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Esencialmente, como les dije, estos términos al cuadrado se van a morir, porque lo voy a estar dividiendo por sí mismo, y me va a quedar estos cuadrados más estos cuadrados más estos cuadrados, que por esféricas ya sabemos que eso es simplemente R cuadrado. ¿Sí? Pueden chequearlo, hacer el calculito, pero es esencialmente el mismo cálculo de esféricas. ¿Sí? Y como queremos la superficie, esto lo imponemos igual 1. ¿Sí? Y entonces mi radio al cuadrado es 1, y como el radio es positivo, necesariamente R es 1. Entonces la parametrización, y con eso ya cumplimos como todas las restricciones de la superficie, por otra parametrización,
que depende del ángulo phi y teta. Ojo que aquí estoy poniendo el buen orden cuando uno quiere calcular normal y direcciones usando esféricas, ¿sí? Es la misma idea, ¿ya? Recuerden que en esféricas, general, esféricas, esto es como observación, esféricas en general, uno escribe para la parametrización R, teta, phi, pero este es el mal orden cuando uno quiere sacar normales, ¿sí? Cuando uno vaya a sacar como la normal o calcular un flujo, eh, este es el mal orden, le va a dar la mala dirección cuando uno quiere hacer como el producto cruz hacia allá, ¿sí? Como hacia los componentes, dependiendo de cuál va a ser fijo y cuál no, ¿ya? Uno lo que tiene que usar cuando quiere calcular flujos o normales y esas cosas, tiene que usar R, phi, teta, y como cambiar el orden de los parámetros, porque ahora sí, ir calculando los productos cruz entre los vectores unitarios va a dar el buen orden, va a respetar la regla de la mano derecha, ¿ya? Esta no respeta, empiezan a salir algunos menos, ¿sí? Dicho eso, como nuestro parametrización está inspirado en esféricas, debiésemos considerar el buen orden de inmediato porque después vamos a calcular normales, ¿ya? Espero que se haya entendido. Sí, recuerden que en general phi denota, aquí todo lo que escribí era phi denota ese ángulo, esto es z, mientras que teta denota ese ángulo, sí, sí que estoy en ese punto, ¿ya? El phi es con el eje z, teta está en el plano XY, sí, eso. Entonces dijimos que R estaba fijo, igual 1, y X vale A seno de phi coseno de teta, B seno de phi seno de teta, y Z vale C coseno de phi, ¿sí? Teta y phi no tiene restricción, entonces phi está entre 0 pi y teta está entre 0,2 pi. Sí, súper. Em, Ahora queremos ver regularidad, entonces aquí, si es que lo ven, si es que si lo ven, notar que la regularidad se hereda de la regularidad de las esféricas, ¿sí? De las coordenadas esféricas, ¿sí? Pero si es que quieren ser más rigurosos y si están en control no les debe tomar mucho tiempo, aparte igual tenemos que hacer este cálculo más adelante, veamos las derivadas de esta cosa, porque recuerden que para ver regularidad uno quiere ver los vectores tangentes que se definen a partir de la derivada de esta cosa, que esto no es más que a, la derivada del seno es coseno, y a coseno de teta es simplemente una constante para phi, el otro es lo mismo, pero con un b y un seno de phi, perdón, seno de teta, y la última, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Y c es simplemente una constante. Ya. Y ahora derivando con respecto a teta, esto queda menos a seno de phi seno de teta menos b seno de phi, perdón, no sé derivar. Es b seno de phi coseno de teta. Y la última queda cero, ¿sí? Porque esto no depende de teta. Ya. Y aquí notar que entonces estas cosas son LI. ¿Por qué son LI? Esencialmente porque este distinto a cero equivale a algo igual cero, entonces necesariamente les va, son LI. Pueden hacer como el calculito. ¿Por qué les digo que ver de inmediato que estos son LI? Porque esto le implica que los vectores tangentes, que se definen como estos pero normalizados, esencialmente en la misma dirección, también son LI, ¿sí? Y si no, tendrían que obtenerlos explícitamente, y eso significa normalizar esta cosa, pero como aquí hay un A y aquí hay un B molestando, no va a ser tan directo, ¿ya? Entonces es más fácil ver la línea de independencia de estos dos,
que es casi directa porque aquí hay un cero y aquí no. ¿Ya? Entonces, esto es regular, que igual ya lo sabíamos porque se le daba la, de las coordenadas esféricas. ¿Ya? Vamos con la B. En la B nos piden probar que la normal es paralela al, al campo vectorial que estamos considerando. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta normal se define punto a punto, ¿sí? Entonces va a depender de phi y de teta. ¿Sí? Entonces, el F también debemos escribirlo en estas en esta parametrización. F escrito en la parametrización para que dependa de phi y teta. ¿Sí? Y como queremos probar que son paralelos, queremos probar que existe un lambda. ¿Sí? Entonces, queremos probar que existe un lambda tal que pasa eso. ¿Por qué? Definición, que creo que esto no lo han visto, o si lo vieron no se acuerdan. Dos vectores de uno de dos vectores son paralelos si existe un lambda distinto de cero. ¿Sí? Estos vectores también distintos de cero para que la definición tenga sentido. Tal que uno es la ponderación del otro. ¿Sí? Esto esencialmente les dice que de uno y de 2 están en la misma línea. ¿Sí? Como que, voy a hacer el dibujito en R2 simplemente para que se entienda. Si esto es de uno, quiero que de 2 viva en esta línea punteada que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, como que esto puede ser de 2 que va a ser de uno ponderado, ¿cierto? O también puede ser esto, que de nuevo es de uno ponderado por algo negativo. Y así, pero lo importante es que lleva la misma línea. No confundir esta noción con, no confundir con la definición de que dos rectas sean paralelas. ¿Sí? Entonces, no confundir con la definición de que dos rectas sean paralelas, que esa es, sean L1 y L2 rectas, es decir, L1 se obtiene de esto y L2 se obtiene de esto, donde P1, P2, D1, D2 son vectores fijos, ¿sí? Y entonces cuando yo te considero esta ecuación y hago t variar en todos los reales, consigo una recta, ¿sí? ¿Qué recta? Tiene dirección de 1. Decimos que D1 es la dirección de la recta L1, ¿sí? Porque esencialmente esta es la que manda la dirección y P1 viene siendo como una especie de traslación, simplemente, ¿ya? Lo mismo para D2. Entonces decimos que las rectas L1 son paralelas, L1 es paralelo con L2, si estos vectores directores son paralelos. Aquí quizás debes notar con flechita para que se entienda que son vectores. Y T es un escalar. ¿Ya? Eso. Esto es como algo extra nomás, pero para que se entienda la definición de ser paralelo. ¿Ya? Que son distintos a decir vectores son paralelos a decir que rectas son paralelas. ¿Sí? Como para tener la buena definición de que rectas sean paralelas, necesitamos la buena definición de que los vectores sean paralelos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos piden probar es esto. ¿Ya? Pero se haya entendido. Entonces, a ver, como queremos probar esto, sería buena idea ver la expresión de esto, ¿sí? De la f, ¿sí? Porque nosotros vamos ahora a calcular la normal, pero queremos llegar a algo de este estilo, ¿sí? Entonces necesitamos saber a lo que vamos a llegar. ¿Ya? Entonces, partamos, o a lo que debiésemos llegar, ¿sí? Partamos notando que f escrito en, en esta parametrización no es más que x, pero x es a seno de phi coseno de teta, ¿sí? Y ahí, este x yo lo divido por a cuadrado, pero y es b seno de phi seno de teta, y eso lo divido por b cuadrado, y z, que es c coseno de phi, lo divido por c cuadrado, ¿ya? Aquí puede emplearse una
un B y un C, ¿ya? No tampoco lo mismo. Eso. ¿Ya? Queremos llegar a algo de este estilo, ponderado por algo cuando calculemos la normal. ¿Ya? Entonces, por otro lado, la normal se define como el producto cruz de esta cosa. En verdad, el producto cruz de los vectores tangentes, pero hice la observación en auxiliar de que estas definiciones son exactamente las mismas, ¿sí? Porque al final lo que a uno le importa es la dirección y la normal es simplemente normalizar la cuestión, ¿sí? Para que tenga norma unitaria. ¿Ya? Entonces, hay que calcular este producto cruz. Eh, ya, notar que, como les dije, esto también es una constante para este vector, ¿sí? En particular, la normal es paralelo a esto. Entonces, si en un principio ya llegamos a que esta cosa es paralela a la f, vamos a ganar, ¿sí? Por si acaso. Entonces, sería de esperar de que al tiro de aquí no debe desaparecer la expresión de la f. Nos vamos. Esto es a coseno de phi, coseno de teta, ¿cierto? Esta es la derivada con respecto a phi, que calculamos previamente. Y espero no haberme equivocado. Y ahora escribimos la derivada con respecto a teta de la parametrización, que calculamos ya previamente. Ya, súper. Hay que matar esta cosa. Entonces queda en itongo, eso por eso, que es cero, menos eso por eso, que sale un menos BC, seno de phi al cuadrado, coseno de teta. ¿Sí? Eso es la primera componente. Voy a escribirlo hacia abajo porque va a quedar una expresión media fea. La segunda componente, J toco, va a quedar eh, eso por cero, menos esto por esto. ¿Sí? Entonces queda menos, porque estamos avanzando entre las columnas, cero, menos, eh, menos C seno de phi por menos A, entonces aquí hay un más, ¿cierto? Que por ese menos de ahí, seno de phi de nuevo, así que un seno cuadrado, seno de teta. Y en la última componente queda AB seno de phi, coseno de phi, coseno de teta al cuadrado, menos, 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 así que es un más, AB seno de phi, coseno de teta, seno de teta al cuadrado. Sí. Entonces, en la primera nos va a quedar B, eh, me falta un C, ¿cierto? Sí, porque al multiplicar esas dos, falta un C. BC seno de phi al cuadrado, coseno de teta. En la otra, S menos con S menos se mueren y queda un más, así que es AC seno de phi al cuadrado, seno de teta. Y aquí queda AB seno de phi, coseno de phi, factor de coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado, porque ese término es igual a ese término, ¿sí? Entonces factorizo. ¿Ya? Pero coseno de coseno al cuadrado más seno al cuadrado siempre es uno. Esto es igual a uno, así que simplemente somite. Y queda ahí. ¿Ya? Bacán, porque nos fijamos que hay un seno de phi en cada coordenada, así que eso sale como una constante. Entonces, seno de phi por este vector. Bacán, porque fíjense que aquí tenemos seno de phi, coseno de teta. Aquí tenemos seno de phi, seno de teta, coseno de phi, que es casi casi la expresión de la f, porque aquí tiene seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de phi. ¿Ya? ¿Qué le falta? Le falta un dividido en b aquí,
un dividido en C y un dividido en A. Así que vamos a hacer un quita y pone para hacerlo aparecer. ¿Sí? Recuerden lo que les dije antes, como que no era raro que nos apareciera la F por un tema de, o de querer hacer aparecer la F por un tema de que este vector es paralelo a la normal y queremos probar que la normal es paralela a la F. ¿Sí? Entonces, para que no aparezca la F, debemos añadir un A y añadirlo, ¿sí? ¿Cierto? Hacer un y pone, multiplicar y dividir por A. Aquí no tenemos que multiplicar y dividir por B para hacer aparecer la segunda componente de la F y aquí por C. ¿Sí? Fíjense que tenemos ABC, ABC, ABC. Es una constante, sale. Y esto es exactamente la F. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ABC seno de phi F escrito en la parametrización. Luego, ya estamos listos. Como que ya ganamos, porque lo que sigue es escribir simplemente la definición, pero de la normal, y para ello necesitamos la norma de esto, perdón, que se dan cuenta es la norma de esto, por lo que calculamos recién. De la F, voy a omitir aquí la dependencia de la parametrización, se sobreentiende. Pero esto es simplemente una constante y una constante positiva, porque A, B y C lo estamos suponiendo positivos sin pérdida de generalidad, y seno de phi siempre es positivo cuando phi está entre 0 y pi. Así que esto es ABC, seno de phi. Si no, salen con un módulo, ¿ya? Pero el módulo de algo positivo es simplemente la cosa positiva. Sí. Entonces, la normal, que era el producto cruz. El producto cruz nos dio que es ABC seno de phi F, dividido en la norma del producto cruz, que es ABC seno de phi módulo de la F. Estos se mueren y queda F dividido en su norma. Lo cual era de esperarse que quedara como dividido en su norma, o menos dividido en su norma, por un tema de que la normal siempre está siempre unitaria. Entonces, lo que sea que dé la expresión de la derecha tiene que estar normalizado, ¿sí? Para que dé norma 1. Ya, eso. Y eso, entonces, la normal es paralela a la F, punto, punto. ¿Sí? Recuerden lo que le dije en un principio. Lo estamos evaluando en un punto phi, teta, o en un punto de la elipse, y que en principio está fijo, pero hicimos todo el cálculo y como el punto era arbitrario, esto es punto a punto. Ya, esto es válido punto a punto en la elipsoide. Ya, eso. Vamos con la C. En la C nos dicen, bueno, sea x0 y 0, z0, un punto en la elipsoide, ¿sí? Y este punto para ahorrar notación lo voy a llamar R0. Eh, sea D, que voy a anotar de 0, la distancia desde el origen al plano tangente a la superficie en este punto R0, X0 y 0, Z0. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya es más difícil de ver geométricamente. Voy a hacer el dibujo en 2D simplemente. Ya. Tengo como dije, lo estoy haciendo 2D, tengo mi plano y tengo mi elipse. Perdón, me quedó muy circular. Tengo mi punto R0.
en R0 hay un plano tangente, ¿cierto? Que va como así, tangente a la superficie. Por supuesto, este plano tangente tiene como normal la misma normal en el punto cero, ¿sí? Es la normal de la superficie, la cual voy a llamar N0 porque estoy en el punto R0, ¿ya? D0 viene siendo la distancia entre el origen a el plano, ¿sí? Y ustedes estarán de acuerdo que eso no es perpendicular y aquí también es perpendicular, ¿sí? Por un tema de que la normal siempre es perpendicular al plano tangente que el correspondiente y esto por un tema de distancia, ¿sí? A ver, recuerden que la distancia entre dos puntos es simplemente restarlo y sacarle norma. La distancia entre un punto y un conjunto es lo mismo pero tomando el mínimo, ¿ya? Entonces, definición, si es que no se acuerdan, sea P un plano y, ¿cómo lo llamo? B, un vector, esto es un plano en Rn, la distancia entre este vector al plano es el ínfimo entre las distancias de el B y los puntos del plano, ¿sí? Se prueba, se demuestra en un teorema que no sé si habrán visto, si no lo vieron, ahora se lo estoy anunciando, que esto en verdad es un mínimo. Es decir, efectivamente se alcanza, y más aún, en el punto en que se alcanza, en el punto P en donde se alcanza, resulta ser perpendicular. ¿Sí? Resulta que aquí se forma una perpendicularidad si es que el punto B aquí estoy considerando el origen. ¿Sí? Pero independiente de eso, si tengo el punto por acá, entonces la distancia va a ser perpendicular. ¿Ya? Eso. Además del dibujito, o estarán de acuerdo, que como aquí es perpendicular, aquí es perpendicular y aquí también es perpendicular, estos vectores, ese vector de ahí, donde estoy anotándolo con una flechita, ahora, tienen la misma dirección de la normal. Por lo tanto, si yo defino el vector de distancia, que es d veces la normal, es exactamente este vector, ¿sí? Este es el vector d, que lo voy a llamar vector de cero, por un tema de que todo esto lo estoy considerando en un punto cero. Aquí, restar, ya. Eh, es el vector que mide entre comillas la distancia del origen al plano tangente. Del origen al plano tangente, ¿ya? Y notar que entonces este vector está contenido en el plano. Y fíjense que entonces este vector, eh, así, es perpendicular a la normal, ¿sí? Es decir, este vector en rojo que anoté ahí está contenido en el plano, ¿sí? Cuando me refiero a que de cero está contenido en el plano, me refiero a que lo dobla. Ahí. Por lo tanto, si hago la resta entre estos dos, me genera ese vector y resulta ser perpendicular a la normal. ¿Ya? Entonces, d vector menos el punto R0 está contenido en el plano y por lo tanto es perpendicular a la normal, que eso no es más que decir que su producto punto es cero. ¿Sí? Lo que sigue ahora es matraquearlo. ¿Sí? Aquí, de la observación, este vector distancia es d veces la normal, ¿cierto? Producto punto con la normal. Y ahora uso la linealidad del producto punto por componente para decir que esto es lo mismo que el cero. Y el producto punto de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado. Y el otro término lo tiro para la derecha. Pero la normal siempre es uno. ¿Sí? De aquí la norma de la normal es uno.
¿ya? Y ahora usamos la expresión de la normal que encontramos antes. Esto es f evaluado en el punto R0, ¿sí? Dividido en su norma. Sí, en estricto rigor, he evaluado como en el phi, teta, pero ese phi, teta es el asociado al R0, ¿ya? Así que lo mismo que evaluarlo inmediatamente ahí. Eh, Esto es una constante para el producto punto, así que sale. Y ahora voy a escribir esto en sus coordenadas, es decir, R0 es X0, Z0 y 0, Z0. Y le estoy haciendo producto punto con f de R0, que es X0 partido en A cuadrado, Y0 partido en B cuadrado, Z0 partido en C cuadrado. ¿Ya? Eso es 1 partido en la norma de la f, evaluado en este R0, por X0 al cuadrado partido en A cuadrado, más Y0 al cuadrado partido en B cuadrado, más Z0 al cuadrado C cuadrado. ¿Sí? Que es de ir multiplicando por coordenadas. Pero como X0 y 0, Z0 es un punto en la elipse, esto es igual a 1. ¿Sí? Porque estoy considerando un punto en la elipse. Por lo tanto, cumple la ecuación. Así que esto es igual a 1 partido en la norma de f. Ya estamos casi, porque llegamos a que d era igual a 1 dividido en la norma de f, ¿ya? Y nosotros queremos llegar a que sea igual a lo que queremos llegar, es a 1 dividido en la norma producto punto con la f, ¿ya? Pero eso no más que 1 dividido en, perdón, la norma, la normal. Y la normal la calculamos, era f dividido en su norma. Eh, Esto queda f, producto punto con f, dividido en la norma de f. Y como les dije, producto punto meter consigo mismo no es más que la norma al cuadrado, así que esto es igual a 1 dividido en la norma al cuadrado de f, dividido en f, norma de f, y queda simplemente la norma de f. ¿Sí? Sorpresa, esa expresión es igual a esto. ¿Ya? Entonces, esto concluye que d es igual a, bueno, este d es un t0, ¿sí? Esto es un t0. ¿Sí? Esta norma en 0. Eso concluye. Notar que como el x0 y 0 y z0 era un punto arbitrario en la elipse, esto es válido para todo punto de la elipse. ¿Ya? Vamos con la última, que ya es más cortita, que es usar lo anterior. Nos piden probar que la integral de 1 dividido en d, que ahora, ¿qué estoy haciendo? 1 dividido en d es una función que toma cada punto de la elipse y devuelve la distancia al plano tangente entre origen, ¿sí? Eso fue lo que hicimos la vez pasada en la parte C. Entonces, ahora yo lo defino como una función, para que a cada punto le devuelve la distancia entre el origen y el plano tangente asociado. ¿Ya? Queremos probar que esto sea igual a 4 pi tercios BC partido en A más AC partido en B más AB partido en C. ¿Ya? Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Por demostrar aquí. Entonces, usando lo anterior, 1 partido en D no es más que F producto punto con la normal, ¿sí? Para cada punto. Y esto de acá no es más que una integral de flujo. ¿Sí? La integral de flujo de la S a través de S, perdón, la integral de flujo de la F a través de S, pero F es C1 en todos lados, en particular en S y su interior. Y perdón, y el volumen que lo contiene es C1 en todos lados. S vimos que era una superficie irregular orientable, porque la normal está bien definida, y está encerrando un volumen omega, y encierra, que viene siendo el volumen de la elipse entera, ¿cierto? Entonces, esto es igual, por teorema de Gauss, a la integral de volumen de la divergencia de F, ¿sí? Diferencial de volumen. ¿Ya? Ahí, Gauss. Por Gauss se tiene eso. Entonces, ahora hay que ver la divergencia de F, que es más o menos sencilla porque es la derivada del vector X de X dividido en A cuadrado, que es la primera componente de la F, luego la derivada del vector Y,
la derivada con respecto a z. Eso no es más que uno dividido en a cuadrado más uno partido en b cuadrado más uno partido en c cuadrado, ¿cierto? Ya, con esto entonces, el- la integral buscada, que es la integral de volumen, sí, por Gauss, de la divergencia, pero como la divergencia es una constante, sale, ¿cierto? Y queda simplemente la integral de volumen de B, y eso no es más que el volumen de omega. Y aquí tienen dos formas de hacerlo, como que si se lo saben, chantarlo, y si no, simplemente hacer el cálculo, no debe ser tan largo, considerando ya la parametrización que tenían de la superficie. Pero fíjense que ahora tienen que considerar todo volumen. Eso es, ya no fijar R igual 1, sino dejar R también variable entre 0 y 1. Y con eso tienen todo el volumen. E integral. Así que este dB se convierte en el determinante del jacobiano de esa parametrización del volumen. Así que ahora les va a depender de tres variables: R, pi y θ. ¿Ya? Pero como en este caso se trata simplemente de una elipsoide, sabemos que el volumen que encierra una elipsoide, y si no saben, lo googlean, es esencialmente el volumen de la esfera, pero por los semiejes. ¿Sí? Y ya ganamos porque ahora entrando ese ABC en el paréntesis, queda, bueno, una se muere con una y queda BC partido en A, más luego el B se muere y queda AC partido en B, más ahora un C se muere y queda AB partido en C, 4 pi tercios, que es exactamente a lo que queríamos llegar. Ya, vamos con la siguiente pregunta. En la parte A nos dan el siguiente campo vectorial. Fíjense que es bien sencillo, y sencillo en el sentido de que no es una expresión muy fea. En la primera pregunta nos preguntan si es que existe un U tal que la divergencia de U es, perdón, la divergencia, el gradiente de U es F, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Nos preguntan si es que F es conservativo, ¿ya? Fíjense que F está bien definido en todos lados, es C1 en todos lados, ¿sí? F es C1 en todos lados, en todo el espacio. Por lo tanto, una buena manera de ver si el F es conservativo es calcular su rotor, considerando que su expresión es bien bonita, ¿ya? En lugar de ir por toda la matraca de ir buscando un candidato, ¿ya? Entonces, el rotor de F, que es Itongo, Jotongo, Katongo, de X, de Y, de Z, menos Z y X, es más que derivado con respecto a Y de X, eso es cero. Derivado con respecto a Z de Y, eso es cero. Bacán, la primera coordenada es cero. Jotongo, derivado con respecto a X de X, uno, menos la derivada con respecto a Z de menos Z, menos uno. Y en Catongo queda 0 menos cero, ¿sí? Derivado con respecto a x de y y derivado con respecto a y de z, menos z. Esto es cero menos 2 porque uno menos uno menos uno es dos. Esto es cero. Fíjense que esto es distinto de cero, ¿sí? Por lo tanto, f no es conservativo, porque si es conservativo, entonces necesariamente su rotor es cero, ¿sí? Lo que implica que no existe tal. ¿Ya? La segunda parte es algo parecido. Nos preguntan si es que existe un U tal que el rotor, un U ahora un campo vectorial, el rotor de U sea exactamente el F. Bueno, espero aquí que se acuerden de la propiedad de que, eh, bueno, de existir tal U, entonces cero, que es la divergencia del rotor, esto es válido para cualquier campo vectorial, ¿sí? Siempre la divergencia del rotor siempre es cero, ¿ya? Pero si existe tal U, entonces necesariamente se cumple esto, ¿sí? Y esto es, digamos, respuesta X de la primera coordenada, que es menos Z, más la coordenada respuesta Y de la segunda coordenada, que es Y, más la derivada de respuesta Z de la última coordenada X, ¿sí? Y esto da cero más uno más cero, es decir, 1 igual cero. Contradicción, por lo tanto, no existe
tal U. Sí, estas son cortitas, pero es como para ir recordando propiedades. Como que en verdad lo que había que hacer era como fijar que esto es un campo bien bonito, entonces se puede sacar el tiro, el rotor, divergencia y esas cosas. Y recordar que la divergencia del rotor es cero, ¿sí? Independiente del campo vectorial al cual lo estamos sometiendo. ¿Ya? Eso siempre es cero. Vamos con lo siguiente. En la parte B nos dan ahora este campo vectorial, que fíjense que va de R2 en R2, y la primera pregunta nos dicen calcular el rotor. ¿Ya? Hay una expresión para el rotor de cuando es de R2 en R2, yo no me acuerdo, así que lo voy a hacer a la mala, como toda la vida. Triángulo root I, triángulo root Z, esto queda la primera coordenada, 1 así cuadrado, seno de X, más 2X coseno de Y. Aquí, perdón, me adelanté un poco con la notación, yo había notado como el determinante de la cuestión, ¿ya? Pero se entiende. 1 cuadrado más seno de Y, más 2i coseno de X. Y la tercera coordenada es cero, ¿sí? Porque aquí no hay una tercera coordenada actuando, la tomamos simplemente igual cero, ¿ya? Pero recuerda que siempre pueden hacer eso. Entonces, en Itongo, fíjense que les va a quedar cero menos cero porque ninguna depende de z, ¿sí? Con Itongo lo mismo, le va a quedar de x con respecto a cero, perdón, le diría con respecto a x de cero, eso es cero, menos le diría con respecto a z de algo, pero ese algo ya sabemos que no depende de z. Y ahora sí el término que importa, diría con respecto a x de esto, eso no es más que menos 2x seno de y. Eh, habrá menos 2i seno de x, porque la derivada coseno es menos cero, menos derivada con respecto a y de esto, que es menos 2i seno de x, más, perdón, menos 2x seno de y. ¿Sí? Esto no es más que 0, 0, menos 2x seno de y, menos 2i seno de x, más 2i seno de x, más 2x seno de y. Bacán porque este se muere con ese y este se muere con ese. Esto es 0, 0, 0. Sí, por lo tanto, del rotor, 0. Y fíjense que el campo vectorial es C1 en todo el espacio, por lo tanto es conservativo. Observación, F es conservativo. Ya. Eso nos va a ayudar en la segunda parte, porque nos dicen calcular la integral de trabajo de esta F con C, una recta, una curva, que va desde el punto P al punto Q. ¿Ya? Entonces, como F es conservativo, encontremos un potencial phi, tal que el gradiente de phi es exactamente F. Entonces, si phi es gradiente de f, entonces la derivada con respecto a x de phi tiene que ser la primera componente de la f, y eso es menos i cuadrado seno de x más 2x coseno de y, y la derivada con respecto a y de la phi tiene que ser menos x cuadrado seno de y más 2i coseno de x. ¿Ya? Y aquí no hay que darle mucha vuelta a veces, como que si ustedes ya vieron cuál es la solución de esto, pueden llegar y chantarla, porque es como cuando resolvían integrales y a veces se nos daba el tiro como cuál era la solución de la integral o de la primitiva, y podían llegar y ponerla, como justificando un poco, quizás por inspección o qué sé yo. ¿Ya? Pero si no lo ven, fíjense que a esto le llamo 1, a esto le llamo 2. 1 me implica que entonces mi potencial, que depende de dos parámetros, porque, o sea, de los parámetros de x, y, porque el campo depende de x, y, es la primitiva de esto con respecto a x. Y la constante tiene que ser con respecto a y. Tiene que depender de y, ¿sí? Porque estoy tomando primitiva con respecto a x. Ya, y esto no es más que y cuadrado coseno de x más x cuadrado coseno de y, porque y todo lo que tenga que ver con y es constante para la x más c de y. Y fíjense que esta expresión al tiro me cumple 2, ¿sí?
Entonces, notar que si este es mi potencial, o sea, perdón, si esto es mi potencial, que eso lo voy a hacer más formal, entonces, cuando yo lo derivo con respecto a y, esto me queda al tiro 2i coseno de x menos x cuadrado seno de y más la derivada con respecto a y de esta expresión, pero eso quiero que sea igual a 2. Y eso me implica que esta cosa es cero y esto implica que esta expresión no depende de y. ¿Sí? Es simplemente una constante. ¿Ya? Por lo tanto, el potencial, en verdad nosotros encontramos muchos potenciales, porque para cada constante c yo tengo un potencial de la forma y cuadrado coseno de x más x cuadrado coseno de y más c, pero como yo simplemente quiero uno para efectos del cálculo, va a tomar c igual cero, es un potencial. Por lo tanto, este es tal que el potencial, o sea, perdón, el gradiente igual. ¿Ya? Por lo tanto, la integral que pedían no es más que evaluar este potencial en el punto final, que era 1,0, menos el punto inicial, que era 0,0. ¿Sí? Y eso da algo. Así que da 0 al cuadrado coseno de 1 más 1 al cuadrado coseno de 0 menos 0 al cuadrado coseno de 0 más 0 al cuadrado coseno de 0. ¿Sí? Todo esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto vale 1. Entonces, 1 cuadrado por 1, eso es 1. Ya, vamos con la P4. En la P4 nos dan dos campos vectoriales, uno escrito en cartesianas y el otro está escrito en cilíndricas. En la parte A nos piden estudiar si es que es conservativo, si es que son conservativos y si es que lo son, encontrar los potenciales. ¿Ya? Notar que F está bien definido en todos lados y C1, lo que sea, y la expresión de la F es relativamente bonita, como que no es una matraca muy fea. Por lo tanto, una buena manera de ver si es que es conservativo más o menos rápido es estudiarlo todo. ¿Sí? Y cuando es una expresión no tan fea, como que esto no debiese ser tan largo. ¿Sí? Porque la otra matraca de encontrar el potencial puede ser bastante extensa, entonces veamos si podemos chequear al tiro si es que es conservativo. Entonces, en Itongo queda derivada del respecto a y de 2z, eso es 0, porque 2z no depende de y. De la misma forma, esta derivada del respecto a z de 2x también es 0. En J Tongo queda derivada del respecto a x de 2z, eso es 0, menos 0 de nuevo. Aquí hay un menos porque estoy avanzando en las columnas, ¿cierto? Pero da lo mismo. Y en Catongo queda derivado del respecto a x de 2x, eso es 2, menos derivado del respecto a x de menos 2y, eso es menos 2. ¿Sí? Entonces esto es 0, 0, 4, distinto de 0, por lo tanto, de una tenemos que f no es conservativo. Bien. Distinto con la g, porque si calculamos el rotor de la g, notar que queda una expresión muy fea, ¿sí? Y en particular, incluso si no es de cero, tampoco podríamos asegurar nada porque la g no está bien definida en el origen. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay que hacer la matraca de buscar el potencial. ¿Ya? Entonces, veamos ahora si existe phi tal que es potencial de la g. ¿Sí? Es decir, el gradiente de phi es la g. Ya, pero como la g está escrita en coordenadas cilíndricas, tenemos que escribir esta cosa también en coordenadas cilíndricas. Es decir, esto queda derivado con respecto al rho. En rotongo, por el factor escalar que es 1, por 1 dividido en el factor escalar que es 1. Luego, 1 dividido en el factor escalar con respecto a teta, por la derivada de phi respecto a teta, en teta tongo, más esto, ¿cierto? Esto es simplemente formulita de cuando uno escribe el gradiente en otras coordenadas, ¿sí? En particular las cilíndricas. ¿Ya? Observación, aquí estoy escribiendo al tiro phi en coordenadas cilíndricas, es decir, esto es un phi OR, donde R es las coordenadas cilíndricas, pero lo estoy omitiendo, ¿ya? Como que se sobreentiende que aquí ya está escrito en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, al igualar, queremos que esto sea igual a la componente
en el rotongo de la G, esto es tetatongo de la G y esto igual al zetatongo de la G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es estos forman una base de R3 y por lo tanto si queremos que esto sea igual a la G, necesariamente estos componentes tienen que ser iguales a los componentes de la G. Entonces, al igualar con G, tenemos que el rotongo tiene que ser igual al componente de G del rotongo, que es rho z, rho cuadrado más z cuadrado a las 3 medios. ¿Sí? En tetatongo, lo que acompaña a tetatongo, tiene que ser igual a G en tetatongo, pero G no tiene componente de tetatongo, es decir, hay un cero. ¿Sí? Y en zetatongo o catongo, para ser consistente con la notación de la G, esto tiene que ser rho cuadrado más z cuadrado. Tampoco lo mismo si ocupan catongo o zetatongo en este caso, ¿sí? Porque son lo mismo. Perdón, esto es la G, esto es G en catongo, y quiero que sea igual a la expresión de la phi, el gradiente de phi en catongo. ¿Sí? A esto le llamo 1, a esto le llamo 2, y a esto le llamo 3. Voy analizando 1, 2 y 3. Entonces, de 1, tengo que phi, que de nuevo está escrito en coordenadas cilíndricas, es la primitiva de esta cosa con respecto al rho, más una constante, pero constante para rho, es decir, más una expresión que depende de teta y z. ¿Sí? Porque recuerden, cuando uno saca primitiva sale una constante, pero en este caso estamos sacando solamente primitiva con respecto al rho. Entonces la otra expresión puede quedar en función de las demás. ¿Ya? No sé si se acuerdan cómo sacar este tipo de primitivas, pero fíjense que aquí hay un rho de rho y abajo hay un rho cuadrado. ¿Sí? Entonces, haciendo el cambio de variable, u igual rho cuadrado más z cuadrado, entonces du es 2 veces rho de rho, entonces phi es igual a, bueno, el z sale como constante y queda un medio por este 2 de aquí, al hacer el cambio de variable, y le me queda un du y abajo me queda un u a las 3 medios, más una expresión que depende de teta y z. Y esto es z medios, primitiva de u a la menos 3 medios, si es que no se acuerdan cómo hacer estas cosas. Y ahí ocupan la fórmula de toda la vida, que esto es, queda menos u a la menos un medio, que es sumarle 1 a esto, y la constante que tiene que quedar tiene que matar a lo que vaya a salir cuando uno derive. ¿Sí? Que aquí hay un medio, entonces cuando yo derivo, se va a morir con ese 2. ¿Sí? Y el menos es por este menos que también lo va a matar cuando yo derive. ¿Sí? Súper. Esto no es más que, bueno, ese 2 se muere con ese 2 y queda menos z dividido en 1 al 1 medio, más expresión que depende de t y z, y eso es menos z dividido en r cuadrado más z cuadrado a los medios. ¿Sí? Este es mi phi. Mi candidato a phi. Lo que nos resta es encontrar la constante. Observación: si es que el campo no es conservativo, debiésemos llegar a una contradicción. ¿Sí? Y normalmente la contradicción la va a dar este parámetro, o todo esto junto. ¿Sí? Este parámetro con contradicción con eso. ¿Ya? Pero si no, entonces había una expresión bonita. Entonces, por 2. 2 nos dice que 1 dividido en rho de phi de teta es 0 y por lo tanto de phi de teta tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, derivamos nuestro candidato a potencial en orden de encontrar esta expresión. Fíjense que esto no depende de teta, así que al tiro es 0 cuando yo lo derivo con respecto a teta, más derivada de la expresión. Y eso tengo que ponerle igual 0 porque quiero que se cumpla 2. ¿Sí? De aquí, esta derivada es 0 y por lo tanto esta expresión a encontrar no depende de teta. ¿Sí? Ahora vamos con 3. Por 3 nos dice que
de derivado del respecto a z, tenemos que calcular esto, ¿sí? Entonces, esto depende de z y esto en principio sí, y esto es la derivada de una fracción, ¿ya? Entonces, el menos lo tiro para afuera, y me queda la derivada de lo de arriba, que es uno por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que es, queda un medio, rho cuadrado más z cuadrado, a los medios, ¿cierto? Por regla de la cadena, 2z. ¿Sí? Todo eso dividido en lo de abajo al cuadrado, que como está a los medios y lo elevo al cuadrado, desaparece el exponente. ¿Sí? Esto al elevarlo a la 2 desaparece. Más la derivada con respecto a z de la expresión que ya vimos que no depende de z. ¿Ya? Ahora, S2 se muere con S2 y queda una suma de fracciones. A ver, vamos a hacerlo más explícito, más ordenado. Te queda rho cuadrado más z cuadrado menos z cuadrado dividido en rho cuadrado más z cuadrado a los medios. Todo eso y en rho cuadrado más z cuadrado. Más la derivada de la expresión. ¿Ya? Ahora voy a sumar estas fracciones y para ello tengo que igualar los denominadores. Aquí hay un uno. Entonces tengo que multiplicar por rho cuadrado más z cuadrado a los medios. Y se queda menos rho cuadrado más z cuadrado a los medios por rho cuadrado más z cuadrado a los medios dividido en rho cuadrado más z cuadrado a los medios menos z cuadrado rho cuadrado más z cuadrado a los medios. ¿Sí? Para igualar denominadores. Ya. Fíjense que esencialmente aquí hay un rho cuadrado más z cuadrado a los medios al cuadrado, entonces en verdad esto es solamente rho cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Eh, Igual denominadores, puedo llegar y restar, ese z cuadrado se muere con ese z cuadrado y queda simplemente menos, ¿cierto? Rho cuadrado dividido en rho cuadrado más z cuadrado a los medios, todo eso dividido en rho cuadrado más z cuadrado, y tengo una fracción y la estoy dividiendo por otra expresión, eso es multiplicar esto por esto, ¿sí? Y dejarlo bajito. Queda menos rho cuadrado más z cuadrado a los medios por rho cuadrado más z cuadrado, que esto es lo mismo que 2 medios, ¿cierto? Así que aquí me quedan 3 medios. ¿Ya? Y recuerden que por 3 yo quiero que esto sea igual a la tercera componente g, que era menos rho cuadrado más z cuadrado a los 3 medios. Estas, esta expresión es igual a esta, por lo tanto, esto es cero. Entonces, esto es simplemente una constante. Por lo tanto, eh, mi potencial, el potencial de la G, es menos z en rho cuadrado a z cuadrado a los medios, y en general, nosotros lo que encontramos fue una familia de potenciales, ¿sí? Como para cada C constante, esto es un potencial, pero como yo solamente quiero un potencial, tomo C igual a cero, es tal que el gradiente de phi es igual a G, entonces G es conservativo. Esto nos va a ayudar más adelante. Vamos con la B. En la parte B nos dicen parametrizar la curva dada por x cuadrado, así cuadrado, igual. Esto es cierto. Observación con más curva, la parametrización debe depender de un solo parámetro. Y ya nos están diciendo que esto eh, rho teta y z son de las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? En particular, rho resuelve una EDO con respecto a teta, así que rho va a depender de teta. Y lo que uno esperaría que como rho depende de teta, z también va a depender de teta. ¿Sí? Porque teta va a ser como nuestro parámetro. Además aquí, sí. Donde aquí A y H son constantes fijas. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser resolver la EDO.
¿sí? Es decir, queremos la expresión para ρ, resolviendo la EDO. Y no sé si saben, pero esto se hace por polinomio característico, porque simplemente queda un de ρ igual un ρ, o algo por ρ, así que eso es polinomio característico. Si no saben qué es eso, o si no se acuerdan, es simplemente suponer que ρ, que depende de teta, porque lo estamos derivando del producto teta, es algo del estilo constante e a la r teta, es como un ansatz, por así decirse, y por lo tanto, ansatz como una adivinanza entre comillas. Yo cacho más o menos que lo que uno hace es como ver que la derivada me devuelve a devolver la función, me vuelve a devolver la función, y la que hace eso es la exponencial. Cuando yo derivo la exponencial, me vuelve a salir la exponencial, salvo constantes. ¿Sí? Entonces yo quiero esas constantes. Y luego en el curso de ustedes demostraron que la solución no es única, entonces esta es la única solución. ¿Sí? Para cierto tipo de dedos, no todas las dedos se pueden resolver así. Eso. Entonces esto va a ser igual a RC a la R teta, pero nosotros imponemos que esto sea igual a menos ρ, es decir, menos C a la R teta, y por lo tanto R es igual a menos 1. Con esto la solución es C a la menos teta, pero la condición inicial, con C alguna constante, ¿cierto? Pero esa constante es para estar fija por la condición inicial. Esto es C a la menos 0, que es simplemente C, porque a la 0 es 1, pero por condición inicial esto es igual a, y entonces ρ es a veces a a la menos teta. Súper. Volviendo. Luego, seguimos con la siguiente ecuación, que dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a dividido en h, eh, h menos z al cuadrado, y esto también es cuadrado, ¿cierto? Pero x cuadrado más y cuadrado es simplemente r cuadrado, ¿sí? Pero ρ ya vimos que era esto, ¿sí? Entonces, a cuadrado a la menos 2 teta, que es r cuadrado, va a ser igual a cuadrado, h cuadrado, h menos z al cuadrado, ¿sí? Los a cuadrados se mueren, voy a pasar ese h para allá. ¿Sí? Y ahora tomando raíz, como h es positivo, simplemente queda h. La exponencial también es positiva, queda simplemente la exponencial, pero a los medios, entonces se muere con ese 2. Y aquí me queda el módulo de h menos z, en principio, pero el enunciado nos dice que h siempre está paralelo a z, por lo tanto h menos z es positivo. Y de aquí entonces z es igual a h1 menos e a la menos teta. ¿Sí? Es decir, z también depende de teta, y teta es como nuestro parámetro libre. Y ya estamos. Porque con esto, como estamos en cilíndricas, x es rho coseno, pero rho ya vimos que depende de teta, y es a e a la menos teta, coseno de teta. De la misma forma, y es rho seno de teta, y z ya encontramos su expresión. ¿Sí? Z igual z, pero z depende de teta de esta manera. ¿Sí? Entonces, la parametrización que depende de teta, teta es nuestro parámetro libre, no es más que eso. Ya, parametriza la curva gamma. Bueno, y aquí teta, se me fue a verlo, teta está en 3. Vamos con la C. La parte C nos piden calcular la integral de trabajo de f más g sobre la curva gamma. Y esto no es más que por linealidad de la integral, ¿cierto? La integral del trabajo cada uno. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a llamar 1 y esto lo voy a llamar 2. Por supuesto, como g es conservativo, 2 debiese ser más fácil, pero tiene un pequeño detalle que lo vamos a ver al final. 1 es más matraca, así que vamos a empezar con esa para
afrontarlo al tiro. Entonces, para uno, como no es conservativo, hay que simplemente hacerlo por definición. Entonces necesitamos la derivada de la parametrización, que fíjense, hay que hacer la regla product, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir hacia abajo, da un poco lo mismo, pero porque quedan expresiones media feas. Queda menos teta, que es derivar exponencial de menos teta, coseno de teta, eh, más la derivada de, perdón, más eh, a e a la menos teta por la derivada del coseno, pero eso es menos seno, así que en verdad todo es un menos. ¿Ya? Asimismo, otro queda a la menos teta, seno de teta, pero ahora más por un tema de que la derivada del coseno del seno es coseno. ¿Sí? Y la última más fácil es simplemente eh, me falta un término. No, mentira, perdón, me equivoqué. Ya. Simplemente derivar eso, sí. Ahí está, eso es lo que me hacía. Ya, perdón. Vamos con la F, escrita en nuestra parametrización. Esto es menos dos veces I, pero I es eh, a veces a la menos teta, seno teta, ¿cierto? En la siguiente coordenada dos veces X, es decir, dos veces a la menos teta coseno, y la última es dos veces Z, que es 2H, 1 menos a la menos teta. Y que sería el producto punto entre esto y esto. Entonces, multiplicando esto con esto, queda, bueno, los signos menos se mueren, y queda dos veces a cuadrado e a la menos 2 teta, que es multiplicar esto con esto, ¿sí? Coseno de teta, seno de teta, más, ahora voy a multiplicar esto mismo, pero con esto, dos veces a cuadrado e a la menos 2 teta, seno cuadrado, ¿sí? Ese seno cuadrado sale de ese seno y ese seno, ¿ya? Asimismo, voy a multiplicar ahora esto con esto, porque es un producto punto, tengo que ir multiplicando coordenada a coordenada y sumar. Entonces ahora queda menos 2 al cuadrado es la menos 2 teta, coseno de teta, seno de teta, más 2 al cuadrado es la menos 2 teta, coseno de teta al cuadrado. Y la última es 2h cuadrado es a la menos teta, 1 es a la menos teta. ¿Sí? Fíjense que eh, eso de ahí es lo mismo de ahí y se están restando, así que estos se mueren. Y aquí tengo 2 al cuadrado es a la menos 2 teta, seno cuadrado de teta. Y aquí lo mismo, pero por un coseno de cuadrado. Así que esto es lo mismo que 2 al cuadrado es a la menos 2 teta. Factorizando, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, más 2h cuadrado es a la menos teta, menos 2h cuadrado es a la menos 2 teta. ¿Sí? Entonces, la integral de línea es la integral del producto punto de estas dos cosas, que por eso lo estamos calculando, la integral en todo el dominio del parámetro. ¿Sí? Fíjense que tengo un e a la menos 2 teta aquí y aquí, y a cuadrado y h cuadrado son simplemente constantes. Eso queda 2 al cuadrado menos 2h cuadrado integral entre 0 2 pi e a la menos 2 teta, más 2h cuadrado integral entre 0 2 pi e a la menos teta. Eso es 2 al cuadrado menos 2h cuadrado. Esto queda menos e a la menos 2, 2 teta, sí. Medios. Esa es la primitiva. Y luego lo entre 0 2 pi. Más 2h cuadrado e a la menos teta por un menos. La primitiva, ¿cierto? Entre 0 2 pi.
Este 2 se muere con estos dos, entonces esos dos chavos, y queda a cuadrado menos 8 cuadrado. Y debido al signo menos aquí, es e a la cero menos e a la menos 4pi, ¿sí? Más 2h cuadrado, lo mismo, e a la cero menos e a la menos 2pi, ¿sí? Y ya esto es a cuadrado menos 8 cuadrado, uno. Vamos con la g. Ya, ahora vamos con la segunda integral, que recordamos, como g es conservativo, con potencial. Con potencial me refiero a la función tal que su gradiente es g, con potencial dado por esta expresión, ¿cierto? Eh, entonces, la integral de trabajo de la g va a ser igual a la phi evaluada en el punto final menos la phi en el punto inicial. ¿Sí? Ya, hay que tener ojo con punto inicial y punto final. La gracia de este ejercicio es que la parametrización de la curva ya estaba en coordenadas cilíndricas, o sea, usamos coordenadas cilíndricas para obtener la parametrización, y esta cosa está efectivamente escrita en coordenadas cilíndricas. Entonces, a ver, notemos que nuestra parametrización se puede reescribir, porque en principio la parametrización está tal que me toma un teta y me devuelve un x y z. Ahora yo lo que quiero es que esta cosa la volvamos a escribir como en cilíndricas, es decir, rho en rotongo más teta en tetatongo más z en zetatongo o petongo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que nuestra parametrización venía de las cilíndricas y consideraba que rho dependía de teta y que z dependía de teta, y teta quedaba solito. ¿Sí? Entonces nuestra parametrización se puede escribir en coordenadas cilíndricas de esta manera, donde el rho de teta, ya lo encontramos, era a veces e a la menos teta, más teta, teta tongo, más h 1 e a la menos teta. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque nuestro potencial recibe coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces la parametrización debiésemos pasar las coordenadas cilíndricas, lo cual era sencillo porque venía de efectivamente las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Además, con esto, phi, cuando lo vaya a escribir ahora en esta parametrización, es menos z, ¿cierto? Pero z es eso, dividido en rho cuadrado, rho vale esto, ¿sí? Entonces es cuadrado a la menos 2z, más z cuadrado a los medios. ¿Sí? Entonces, el integral de trabajo, como teta está entre 0 y 2pi, el punto final va a ser teta igual a 2pi, menos el punto inicial, que es cuando teta vale 0. ¿Sí? Y esto es una expresión medio horrible, pero es simplemente un numerito. Es menos h, 1 menos e a la menos 2, 2pi, que diga, dividido en a cuadrado e a la menos 2 por 2pi, que es 4pi, más h cuadrado, 1 menos e a la menos 2pi, al cuadrado a los medios, menos esto cuando teta vale 0. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que sería menos h, 1 menos e a la menos 0, dividido en a cuadrado e a la menos 0, 2 por 0, 0, más h cuadrado, 1 menos e a la 0, porque menos, bueno, menos 0 a los medios. ¿Sí? Fíjense que esto es un 1 menos 1, esto es 0, abajo también queda un 0, pero esto es distinto de 0, así que esto es simplemente 0.
Queda cero dividido en algo distinto a cero. Así que, a ver, entonces, toda esta expresión es cero. Entonces, la respuesta es 1 menos e a la menos 2pi al cuadrado a un medio. ¿Sí? Y por lo tanto, la integral de trabajo que nos pedían en un principio es simplemente esa, más esa. Y lo que, como ya para terminar bien el ejercicio, habría que reemplazar las expresiones que encontramos. ¿Sí? Como que para esta sería esto y esto lo que calculamos delante. ¿Sí? No lo voy a hacer, pero ustedes pueden terminar de escribirlo.